Transmite Radio Anglicana. ...24 horas... siempre junto a ti. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos. Buenas tardes, queridos hermanos, hermanas oyentes de Radio Anglicana, la radio de la Iglesia. Bienvenidos a una emisión más de su programa La Palabra Hoy. Con nosotros el reverendo Juan María Tellería. Bienvenido, reverendo. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Noel. Muchísimas gracias por tu saludo y extendemos también este saludo a todos estos queridos amigos y hermanos que nos están escuchando hoy y, por supuesto, a ti mismo y también a los equipos de Radio Anglicana. Tu promesa. Gracias, Juan Mari. Es un honor, es una alegría, es una dicha estar aquí con vosotros en una emisión más de este tan esperado programa La Palabra Hoy. Como en ocasiones anteriores, vamos a continuar con las reflexiones en torno al libro de los números. Seguimos en esta segunda sección del libro de los números de la peregrinación de Israel por los desiertos. Y hoy, en nuestro tema de hoy, es el ciclo de Balaam. Usaremos de referencia los capítulos 22, 23 y 24 del libro de los números. Como siempre, al inicio de este espacio aquí en Radio Anglicana, aprovechamos para saludar a nuestros oyentes que nos acompañan en este momento a través de la transmisión de la radio en las aplicaciones móviles, en la página web, y aquellos que nos ven y nos escuchan en este momento en nuestra transmisión de vídeo, tanto en las distintas páginas de Facebook, de Radio Anglicana, de Iglesia Anglicana España, Iglesia Anglicana Zaragoza, los grupos de Facebook como Amigos de Radio Anglicana y también aquellos hermanos que nos ven y nos escuchan en la transmisión de vídeo en nuestra plataforma de Kik.com. Gracias por estar con nosotros aquí en Radio Anglicana y también saludamos a los oyentes de Radio San Juan y Radio San Mateo que retransmiten nuestra señal en este momento. Comenzamos pues poniéndonos en las manos de Dios. Adelante, Juan María. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, una vez más te agradecemos el inmenso privilegio que es efectivamente, como muy bien dice nuestro hermano y amigo el reverendo Noel, el poder estar en este programa. En un programa, Señor, que tiene como finalidad transmitir luz, transmitir paz, transmitir esperanza a través de las páginas de tu Santa Palabra, la Sagrada Escritura, la Santa Biblia. Te pedimos, Padre nuestro, que el programa de hoy realmente pueda estar a la altura de este propósito que tenemos, de tal manera que todos aquellos que nos puedan escuchar en este momento o en días posteriores cuando se emita, realmente puedan encontrar solamente en ti la paz auténtica y la esperanza que únicamente tú puedes transmitir a la humanidad. Te agradecemos que escuches nuestra oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Luz, tu palabra es la luz. También saludamos al reverendo Alex Michel, que nos reporta sintonía de la Iglesia de México, y también a nuestro hermano Juan Villegas, que nos reporta sintonía también de la Iglesia de México, y al reverendo Jerry Acosta, que nos reporta sintonía desde la Iglesia en Perú. Así que muchísimas gracias. Saludos también para cada uno de ustedes. Y como les hemos anunciado anteriormente, nuestro tema de hoy, el ciclo de Balaam, capítulos del 22 al 24 del libro de los números. Así que si en el transcurso del programa surge alguna pregunta, alguna inquietud o algún aporte que deseen hacer a este espacio, pueden hacérnoslo llegar a nuestro número de WhatsApp, el 698-6806-96.
y si están fuera de España, anteponiendo el signo positivo con el número 34 al 698-6806-96. Pueden hacernos llegar sus reacciones. También recordarles que desde la APP de Radio Anglicana, tanto en los dispositivos Android como en los dispositivos iOS, allí en el apartado de acerca de, ahí tienen un link directo con el logotipo de WhatsApp y pueden desde allí escribir aquí a los estudios de Radio Anglicana. Promesa, lámpara es tu palabra para mis pasos. Y así como dice el himno, lámpara es, oh Señor, tu palabra para mis pasos y una luz en mi sendero. Pues esperando que el programa de hoy sea luz para nuestros oyentes, sea de crecimiento espiritual y de conocimiento bíblico, pues vamos a comenzar con nuestro tema de hoy, el ciclo de Balaam 22 al 24 del libro de los Números, serían los capítulos de referencia. Bueno, Juan Mari, nos surge la primera pregunta del siglo. ¿Por qué este nombre se ha escogido como el título del programa de hoy, el ciclo de Balaam? ¿Por qué este nombre? Pues evidentemente, Noel, es una pregunta que lógicamente pues cualquiera se puede esperar, ¿no? Qué nombre tan curioso, ¿no? Ciclo de Balaam, porque, bueno, en realidad es un nombre muy reciente, es un nombre que ha sido dado a estos capítulos que has indicado, números 22, 23, 24, por los especialistas que han trabajado el libro de los números, y lo han trabajado pues desde un punto de vista crítico constructivo, naturalmente, viendo cómo se ha escrito o cómo se había escrito el libro de los números, viendo las diferentes tradiciones, los diferentes documentos subyacentes de base, ¿no?, que contenían esas tradiciones. Bueno, y los especialistas han encontrado que estos capítulos 22 al 24, 22, 23, 24, como decías tú muy bien, bueno, pues forman dentro del gran conjunto que es el libro de los números, pues un apartado muy especial. Un apartado que es independiente por sí mismo, que sin duda se trata de una composición que más tarde fue unida al resto del libro de los números, cuando el redactor definitivo, que sería, pues como decíamos al principio de esta serie de programas, un levita, un sacerdote, que quiso recopilar todas estas tradiciones, pues se encontró con esta tradición tan importante y pues la añadió ahí. Y de tal manera, hoy cuando leemos el libro de los números, este ciclo de Balaam, pues abarca los capítulos 22 al 24. Ahora, el nombre de Balaam, ¿por qué? Pues porque estas tradiciones, que como decimos son independientes de todo lo demás y aparecen unidas aquí en la redacción definitiva de números, estas tradiciones tienen un protagonista muy importante, protagonista humano, queremos decir esto, lo hemos dicho muchas veces en muchos programas, pero es bueno insistir, el verdadero protagonista de todos los libros de la Biblia, desde el primero hasta el último, siempre es Dios. Y en el Nuevo Testamento es el Dios revelado en Cristo. Pero es inevitable que aparezcan en escena protagonistas que a veces son deuteragonistas, tritagonistas, en fin, como suelen expresarse los técnicos, ¿no?, en relación con el mundo de la escena, protagonistas que sean humanos. Bueno, pues en esta ocasión, en estos capítulos 22 al 24 de Números, aparece una figura muy especial, que es la de un hombre que se llamaba Balaam, y por esta razón le han dado a estos capítulos este nombre, el ciclo de Balaam, el ciclo en el que ese hombre que se llamó Balaam es el gran protagonista humano. Interesante la introducción, Juan Mari, pero cuando leemos estos capítulos nos surgen una serie de incógnitas, ¿no?, de este personaje, de esta persona de Balaam. ¿Quién y qué es Balaam? ¿Es un auténtico profeta o es un falso adivino que se nos ha colado por ahí? Bueno, dices bien que hay muchísimas preguntas que surgen cuando se leen estos capítulos. Realmente, si leemos estos capítulos del libro de Números 22 al 24, nos fijamos bien en esta figura que tiene tanta importancia, que es de hecho el protagonista humano, como decíamos, en Balaam, pues nos damos cuenta de que no es cualquiera. A ver, Balaam es uno de esos personajes enigmáticos
que a veces aparecen en las escrituras o que aparecen incluso, pues, por ejemplo, pues en la literatura profana de cualquier país, de cualquier pueblo, ¿no? Siempre hay figuras enigmáticas por ahí, figuras que no acaban de ser bien comprendidas. Bueno, pues Balaam es en el libro de los Números y en estos capítulos concretos realmente una de ellas, es decir, la más sorprendente, ¿no? A ver, para muchos lectores de la Biblia hay que reconocer que cuando leemos estos capítulos, pues la figura de Balaam es una figura simpática, una figura pues graciosa, que tiene sus rasgos de comicidad, incluso, ¿no? Quien escribió estas tradiciones, desde luego que debía ser un gran autor, aunque no sepamos quién era, ¿no? Bueno, e incluso hay quien lo ha considerado pues un auténtico profeta de Dios, un profeta verdadero para pueblos paganos, porque Balaam no es israelita, Balaam no es judío, Balaam es un personaje que procede de la zona oriental y, según dicen algunos, probablemente de la zona oriental alta de Palestina, es decir, casi pues de Mesopotamia, ¿no? De las orillas del Éufrates. Pero, por decir un ejemplo, el gran reformador protestante del siglo XVI, Juan Calvino, consideraba realmente en su comentario al libro de los Números que Balaam había sido realmente un profeta de Dios, un auténtico profeta. Ahora, es curioso que, sin embargo, para otros autores, otros comentaristas, Balaam pues es entendido, o ellos lo perciben así, como un falsario, como un adivino, ¿verdad? Un adivino adorador de dioses falsos, ¿no? Hay incluso por ahí una inscripción en lo que hoy es el reino de Jordania, en una localidad que se llama Deir Alá, donde se menciona a Balaam como un adivino, como un falso, como un adorador de dioses falsos, ¿no? Pero sería, dicen, un adivino, o sea, alguien que se ha colado por ahí, como decías tú muy bien, porque es empleado curiosamente por Dios muy a su pesar. O sea, Balaam no hubiera querido nunca, dicen estas personas, ser utilizado por el Dios de Israel, pero sin embargo lo es, ¿no? En ese caso dicen, bueno, pues sería la soberanía de Dios, que incluso se sirve de un pagano, de un farsante, de un adivino. Bueno, algunos pasajes, vamos a decirlo también, algunos pasajes posteriores de las Sagradas Escrituras, por ejemplo, el que se encuentra en Apocalipsis 2:14, lo entienden siempre de forma negativa, como si fuera un falso profeta, ¿no? Y su fin, tal como lo cuenta Números 31, capítulo 8, que ya no está en el ciclo de Balaam, estará más adelante, no es precisamente de los más gloriosos. Vamos a ver, según Números 31:8, Balaam morirá a manos de Israel en una guerra contra Madián, en una guerra de Israel contra Madián, ¿no? Es decir, que es, de todas formas, como decimos, una figura muy, muy enigmática, aún diríamos más, una figura problemática, una figura que parece que ya desde la antigüedad tuvo diferentes lecturas y contradictorias, lo que evidencia que desde luego debió ser alguien muy notable y alguien que, para poder entrar en las tradiciones sagradas de Israel, es que debió ser alguien que tuvo un peso específico en todo lo que había sido pues la deriva histórica de Israel desde que sale de Egipto y llega hasta la tierra de Canaán, ¿no? Es alguien que va a tener realmente pues una trascendencia tan sumamente grande que uno de los autores sagrados lo colocó ahí. Bueno, ya haciéndonos una idea de más o menos quién era este personaje y de lo poco que podemos encontrar sobre él, sigamos viendo un poco más sobre su misión, Juan Mari, a ver si te parece bien. ¿En qué consistía la misión de Balaam para aquella a la cual pues Dios le llamó o a la que fue contratado, podríamos decir? Sí, porque es que hay una doble misión, ¿verdad? Sí. Porque por un lado, evidentemente, hay un llamado divino que es innegable. En este sentido, pues Calvino pues tiene razón, en el sentido de que eso muestra la soberanía de Dios incluso, porque era un profeta para Calvino, evidentemente, y por lo tanto Dios lo llama, ¿no? Pero la historia que nos narra aquí el ciclo de Balaam nos dice algo muy curioso. Es que has dicho contratado, ¿no? ¿Para qué misión? Para aquella para la cual fue contratado, ¿verdad? Bueno, es que realmente
Balaam es contratado, como diríamos, con todas las de la ley, y es contratado por el rey de Moab. Moab es uno de los pueblos, como sabemos bien, que estaban en la zona oriental de Palestina, al otro lado del Mar Muerto. Uno de los pueblos, según las tradiciones del Génesis, descendiente de Lot, que había sido pariente de Abraham, y que a pesar de su, vamos a decir de esta forma, parentesco con Israel, pues sin embargo no se llevó muy bien con Israel. Los libros de los reyes, por ejemplo, y algún otro texto más, por ejemplo el libro de los jueces, en fin, se nos da a entender que entre Moab e Israel las relaciones eran más bien tirantes e incluso de agresión, ¿no? Bueno, pues curiosamente, el rey de Moab, juntamente con, parece también que hay otros pueblos de por medio, pero es la figura del rey de Moab, que se llama Balac. En aquella ocasión, aquel monarca contrata al profeta Balaam, o al adivino Balaam, lo contrata para que maldiga, ni más ni menos, para que maldiga al pueblo de Israel. ¿Por qué? Pues la razón nos la da el propio texto, ¿no? Era evidente que Israel se estaba acercando ya a la tierra de Canaán, estaba finalizando todo aquel largo periodo que habíamos visto anteriormente de 40 años de peregrinación por el desierto, y pueblos como los madianitas, pueblos como los moabitas y algunos otros, sabiendo que se acercaba hasta sus territorios, hasta sus fronteras, toda una masa de población nómada, lógicamente tenían miedo. Y si ellos además, las noticias en aquella época, pues aunque no había los medios de hoy, también corrían, ¿no? Si además habían escuchado cómo Israel había vencido a ciertos enemigos o cómo Israel pues había hecho frente a gente que lo había atacado, etcétera, pues eso implicaba que realmente estaban atemorizados pensando, bueno, ¿qué se nos viene encima aquí, no? Entonces, ¿por qué contratan a Balaam? Bueno, pues lo contratan porque probablemente Balaam debía ser un personaje de una fama muy grande, fama diríamos más bien de hechicero, algo por el estilo, y por lo tanto creían, si Balaam maldice a alguien, ya tiene todas las de perder, nosotros ganaremos, ¿no? Es decir, que era una especie de contrato de trabajo temporal, pero un trabajo que era realmente terrible, ¿no? O sea, llamar a alguien para que maldiga a todo un pueblo. A ver, si leemos bien este relato, así, aunque sea una lectura rápida, ¿no? Por encima, este relato narra pues todas las aventuras, las peripecias de Balaam antes de llegar ante el rey Balac, no exentas de imágenes muy curiosas, imágenes folclóricas, ¿no? Con un mensaje teológico de base, como por ejemplo la burra que habló, ¿no? Así como el hecho de que cada sacrificio que el rey Balac ofrecía, pues recibía como respuesta de Balaam no precisamente lo que el rey Balac quería, sino lo que Dios quería, que era algo muy distinto. Por eso decimos que la misión de Balaam parece doble. Por un lado, él recibe un llamado de este rey Balac de Moab para maldecir a Israel, pero por otro lado Dios le hace ir, pero no para maldecir a su pueblo, sino para bendecirlo. Este es el gran contraste en el que se va a mover la figura de Balaam. Hablando sobre este contraste, ¿no? De una cosa fue para lo que lo contrataron y otra cosa la que hizo. Cuando Balaam pregunta por qué ha de maldecir a quien Dios no maldijo, ¿qué podríamos entender de ello, Juan Mari? Podría ser, aquí nos dan un supuesto, podría ser que debemos nosotros también aprender a hacer la voluntad de Dios por encima de las pretensiones humanas. Naturalmente que sí. En la pregunta va implícita la mejor de las respuestas. Fijémonos bien que Dios le dice a Balaam, cuando finalmente le concede que vaya donde el rey Balac, le dice, pero hablarás lo que yo te diga. O sea, yo pondré mis palabras en tu boca. O sea, no serás tú quien hablará, seré yo. Entonces, claro, ahí está el gran problema. El rey Balac le contrata, pero le contrata, como hemos dicho, pues un contrato legal. Incluso tenía que recibir Balac un dinero, una recompensa, ¿no? Por las maldiciones. Pero sin embargo,
lo que profiere no son maldiciones. Al contrario, y ahí están esas palabras que tú mismo has citado, que son unas palabras extraordinarias. ¿Cómo podré yo maldecir lo que Dios ha bendecido, ¿no? Es decir, aquí nos encontramos, y esto es un mensaje teológico de profundísima importancia, por eso está el ciclo de Balaam dentro del libro de los Números, y por eso está escrito tal como lo leemos, que es una obra, como decimos, literaria magistral, aparte de su gran contenido teológico. Es realmente impresionante las figuras que emplea, las figuras poéticas, ¿no?, mezcladas con relatos en prosa. Y nos encontramos con una idea bien clara, que es la soberanía absoluta de Dios. Es decir, si Dios no quiere que se maldiga a alguien, no se le maldecirá jamás, por muchos adivinos, hechiceros, profetas verdaderos o falsos que se quiera utilizar en su contra. O sea, Dios ha bendecido a su pueblo. El mensaje central de estas palabras es: Dios ha bendecido a su pueblo. A ver, no porque su pueblo se lo merezca, porque ya hemos leído, ya recordamos antes de las peripecias también y las aventuras de Israel y desventuras de Israel en el desierto, su desobediencia contra Dios. Bueno, pues si Dios ha decidido bendecirlo a pesar de todo, no habrá poder alguno, ni en el cielo ni en la tierra, que pueda revocar esa bendición. Las bendiciones de Dios son eternas. Nosotros nos encontramos aquí entonces en este oráculo concreto, en esas palabras citadas del profeta Balaam, con algo que es realmente importante para nosotros como cristianos. Si nosotros somos plenamente conscientes de que Dios, como iglesia, como pueblo suyo, ahora ya no es el antiguo Israel, ahora es la iglesia, si Dios ha bendecido a la iglesia a pesar de todos los problemas que la iglesia haya podido tener o haya venido arrastrando y arrostrando a lo largo de toda su historia, si Dios quiere bendecir a la iglesia, no tenemos que tener ningún miedo. Nadie la podrá maldecir. Amén. Siempre que nos encontramos con detalles y algunos folclóricos, como dijiste anteriormente, en las escrituras, lo primero que viene a nuestra cabeza, Juan Mari, es el porqué. Siempre queremos entender, ¿no? Y nos surge una pregunta que nos envía una querida radioescucha y nos habla sobre la asna, ¿no? De que dice de que vio al ángel del Señor. ¿Cuál sería el sentido de ello, Juan Mari? ¿Por qué el asna sí y el otro no? Pues para decir de una forma muy bonita, muy folclórica, con rasgos de cuento popular, para decir y para enseñarnos que a veces los burros, como se suele decir en castellano muy vulgar, o los asnos, que es el nombre más técnico, a pesar de la mala fama que tienen, ¿no? Porque en nuestro idioma y en nuestra cultura, sobre todo, el asno, el burro, es el símbolo de la estupidez, el símbolo de la obstinación, en fin. Incluso una criatura que nosotros podemos considerar así, a veces tiene más inteligencia, tiene mucha más inteligencia que los seres humanos que nos creemos tan importantes. Es una forma muy bonita de decir el hecho de que una persona, como era en este caso concreto Balaam, ¿no? La figura de Balaam, el profeta, el adivino, el hechicero, lo que quisieran llamarle, ¿no? El hecho de que una persona pueda estar considerada o se considere a sí misma con un estatus muy alto, eso no significa que esa persona pueda tener un discernimiento inmediato de las cosas de Dios. Es más, puede incluso darse el caso de que personas tan encumbradas como era el pobre Balaam, pues cuando llega la hora de la verdad, y ahí era la hora de la verdad, porque el ángel le dice claramente, si el asna no se hubiera desviado, a ella yo la hubiera dejado viva, pero a ti te hubiera matado, ¿no? Se lo dice así de claro, ¿no? Es toda una historia muy, muy, muy interesante en este sentido, ¿no? Pues a pesar de todo lo encumbrada que pueda ser esa persona, o lo mucho que se crea, dicho así de una forma mucho más coloquial, la persona tiene que ser muy humilde, en el sentido de que las cosas que son de Dios se nos pueden escapar, porque lo que nosotros conocemos de Dios, lo que conocemos de Dios no depende
exactamente de lo importantes que podamos llegar o creer que hemos llegado a ser, sino depende de la misericordia divina. Depende de la misericordia divina. Balaam debía ser una persona extremadamente inteligente, extremadamente importante en su mundo, en aquel mundo del siglo XIII, suponemos, antes de Cristo, en aquellas zonas de lo que luego sería Palestina, pero realmente hay evidencia que discernimiento espiritual en aquel momento al menos tuvo muy poco. Es curioso que Balaam aparece como si fuera realmente un creyente, ¿no? O sea, para Balaam la conversación con Dios no es algo extraño, ¿no? El recibir mensajes de Dios y el dialogar con Dios no es algo raro para él. O sea, es como si estuviera realmente habituado, ¿no? Por eso lo consideran algunos un profeta auténtico. Pero, sin embargo, Balaam era incapaz de discernir el camino por el cual iba transitando, el camino en el cual se había metido, pero sin embargo su asna, un ser irracional, ¿eh? Sin embargo percibía cosas que él no percibía, ¿no? Nunca hay que despreciar a nadie, es otra de las grandes enseñanzas de esta historia, de este ciclo de Balaam, porque a veces quien menos nos podemos imaginar puede tener una percepción de las cosas que nosotros no tenemos. Es importante. Sí, totalmente de acuerdo de que el Señor tal vez no les ha dado capacidad de razonamiento a ciertos animales, pero muchos de ellos, podríamos decir, igual nos pasamos un poco, pero tienen un gran corazón, un gran corazón. No, y además, fíjate, es que a pesar de todo lo que dice nuestra cultura, ¿no? Y todos nuestros estereotipos y prejuicios culturales, el asno es uno de los animales más inteligentes que existen. Eso es curioso, ¿no? Y nosotros decimos, un burro poco inteligente. No, al contrario, el asno es muy inteligente. De manera que cuando te dicen, eres un burro, pues hay que sentirse bien. Habría que decir, pues muchas gracias. Bueno, continuando siempre aquí en nuestro peregrinaje bíblico, en estos 3 maravillosos capítulos del libro de los Números, Juan Mari, en el capítulo 24, versículo 17, encontramos un oráculo que habla sobre una estrella, que nacerá una estrella, que se alzará una estrella, dice allí el texto bíblico. ¿Qué podemos decir de ello? ¿De qué está hablando o a qué se estará refiriendo? A ver, de manera tradicional el cristianismo siempre ha visto en este oráculo un anuncio del nacimiento del Mesías, ¿no? Nacido de la estirpe de Jacob, en fin, destinado a coronar a Israel sobre todas las naciones, ¿verdad? E incluso el hecho de que, por ejemplo, en el nacimiento de Cristo, según el Evangelio según San Mateo, ¿verdad? La historia de los magos de Oriente, el hecho de que aparezca esa estrella con la que solemos adornar incluso los pesebres o los belenes en Navidad, ya forma parte de nuestro elenco cultural cristiano, el hecho de que esté esa estrella y se ha considerado en muchos aspectos dentro del cristianismo pues como el cumplimiento de este oráculo del profeta Balaam, ¿no? Ahora, a ver, eso está bien porque eso no daña en absoluto a las escrituras, ni mucho menos, ¿no? Toda la escritura tiene que estar orientada a nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, los estudios críticos actuales apuntan más bien a que probablemente cuando se pone por escrito ya este oráculo o se recopila con el resto del libro de los Números, época de Esdras, por ahí, Esdras, Nehemías, sin duda que el redactor tenía en mente a la monarquía davídica. O sea que David habría sido el tipo del rey Mesías, habría sido el vencedor, por decir de alguna forma, el vencedor auténtico, real de todos aquellos pueblos vecinos, enemigos de Israel. No hay que olvidar que David añade el territorio de Moab, el territorio de Amón y otras naciones al imperio de Israel que se está formando en aquel sitio, ¿no? Entonces, claro, el redactor pues probablemente pensaba en David y pensaba en la época en la que él vive como un anuncio de esperanza, ¿no? Recordemos que, como decíamos, los libros de la Torá, de la ley de Moisés, del Pentateuco, se recopilan después de la cautividad de Babilonia y se recopilan en una época en que los judíos han perdido su independencia, los judíos dependen del imperio persa, pero hay una especie de ilusión de volver a recuperar
la antigua monarquía de David, ¿no? De hecho, hay un príncipe que es el príncipe Zorobabel, uno de los antepasados de Jesús, según San Mateo 1, ¿no? La genealogía del Redentor, y que ese príncipe está alentando grandes esperanzas, ¿no? Como leemos, por ejemplo, también en el libro de Zacarías, ¿no? Claro, para el redactor de esta parte del libro de los números, esta sección del ciclo de Balaam, pues este oráculo es un oráculo de esperanza, es decir, algún día vamos a volver a ser un reino, ¿no? Como habíamos sido en épocas pasadas, ¿no? Por esta razón, la lectura cristiana tradicional no tiene que estar reñida con esto, ¿no? Si se sabe guardar las distancias, porque realmente el reino auténtico es el reino que Dios nos entrega a través de Cristo, ¿no? O sea, Cristo es realmente la verdadera, hacia donde apunta finalmente toda la profecía del Antiguo Testamento. Amén. Bueno, hemos estado hablando ya bastante sobre este señor y sobre aquellos que le contrataron, hasta de la burra hemos hablado, pero ¿Israel qué papel juega en todo este entramado, en todo este relato, Juan Mari? Es cierto, Israel, si nos damos cuenta, es completamente pasivo. Vamos, de tan pasivo no está ni presente, ¿eh? Es decir, Israel aparece únicamente mencionado por Balac, el rey Balac, los otros príncipes que están con él, que temen la presencia de Israel que se acerca a sus fronteras. Es mencionado por el profeta Balaam en sus oráculos, muy a su pesar, como decíamos, porque lo que hace es bendecirlo, no maldecirlo, como se le había encargado, pero realmente no aparece en escena nunca. No hay ningún versículo en estos capítulos 22 al 24 donde se diga y entonces Israel actuó de esta manera o Israel percibió esto. No hay absolutamente nada, ¿no? O sea, se lo nombra, se lo vislumbra, incluso desde lo alto de uno de los montes el rey Balac le hace ver a Balaam las tiendas de Israel, pero jamás interviene el pueblo de Israel de manera directa en la trama de toda esta historia, ¿no? A ver, incluso vamos a decirlo más claro, o sea, Israel, según la historia narrada en Números, parece que es totalmente ajeno, o sea, totalmente ignorante de lo que sucede en Moab y no sabe nada de los oráculos de Balaam. Es decir, Israel es el gran objeto sobre el cual se está debatiendo, pero él no lo sabe. Ahí tenemos algo muy importante que podemos aplicarnos a nosotros mismos como pueblo de Dios, ¿no? Como iglesia, como el nuevo Israel de Dios, ¿verdad? Que es la iglesia de Cristo. Nosotros no controlamos, ni muchísimo menos, ni de lejos, no controlamos las circunstancias que nos rodean. No controlamos los avatares históricos que nos han permitido llegar al día de hoy, ¿no? O al momento actual. De hecho, no tenemos muchas veces ni por decir así, ni la más remota idea de lo que se pueda estar diciendo acerca de nosotros o de lo que se pueda estar planeando a favor o en contra de la Iglesia. No lo sabemos, pero sí sabemos una cosa que nos enseña esta historia de Balaam. Sabemos que Dios vela por su pueblo, Dios vela por su Iglesia, lo mismo que veló por el Israel de tiempos de Balaam, y lo mismo que Dios le fue abriendo caminos a Israel, le fue ensanchando caminos para que avanzara, ignorante de cuanto sucedía a su alrededor, ignorante de este complot, ignorante de tantas cosas, pues de la misma forma la Iglesia tiene que seguir avanzando, tiene que seguir cumpliendo con su misión, y no vamos a decir despreocupándose de todo lo que sucede, no, tampoco. La Iglesia pues todos debemos estar informados de la medida de lo posible de cuánto sucede, pero sabiendo que hay muchas cosas que se escaparán de nuestro control, se escaparán de nuestras manos, de nuestro conocimiento, pero cuidado, no del conocimiento de Dios, no del control de Dios. La Iglesia caminará como caminó Israel, con todos sus problemas, con todos sus errores, sus altibajos, como Israel, pero tendrá que caminar confiada, sabiendo que quien guía su camino, quien guía sus pasos, no es un ser humano, es nuestro propio Señor, nuestro Dios.
Bueno, antes de finalizar nuestro programa de hoy, Juan Mari, la verdad que es muy curioso este detalle, ¿no? De que posiblemente Israel ni cuenta se daba de todos estos entramados de Balac y toda esta historia. Pero para finalizar, Juan Mari, ¿cuál sería la idea principal, la enseñanza o el resumen, podríamos decir, de este ciclo de Balaam? ¿Con qué tenemos que quedarnos hoy nuestros oyentes? Yo me quedaría con una idea muy importante, y es que el ciclo de Balaam resuma eso que se llama la teología de la gracia. La teología de la gracia es una forma de entender la Biblia teniendo en cuenta siempre que Dios es quien da los primeros pasos, Dios es quien dirige, Dios es quien protege, quien guarda, quien brega con la desobediencia humana, quien actúa a pesar de la desobediencia humana y quien finalmente tiene la última palabra. O sea, la última palabra no la tuvo ni Balaam, bien lo hubiera querido Balaam, porque perdió la recompensa, incluso le dice bien claro el rey Balac, o sea, lo despide en términos actuales, lo pone en la calle, dice: yo te había traído para una cosa y tú no has cumplido, fuera de aquí. O sea, todo lo que te había prometido, nada, fuera, tú no cumples, no te doy nada, ¿no? O sea, vamos, un despido, yo no sé si este caso sería improcedente, sería procedente, puesto que Balaam no cumplió, evidentemente, ¿no? Pero bueno, el caso es que en nuestro texto, al estar todo él, entendemos, impregnado de esa teología de la gracia, lo que hace es mostrar realmente el gran camino de la esperanza. Es lo que estábamos diciendo antes. La Iglesia no puede conocerlo todo, no puede saber lo que hay a su alrededor, no siempre, aunque estamos llamados a estar bien informados, lógicamente, pero no podemos dominar todas las cosas. Pero sí podemos confiar. Y hay ejemplos en la Sagrada Escritura, en la Santa Biblia, por ejemplo el de Balaam, o la historia de Balaam, que nos evidencian que sí, la Iglesia está llamada a confiar. Está llamada a confiar porque, aunque no sepa lo que pasa, sí puede saber una cosa: el que la guía es fiel. Eso sí. Sí, totalmente, Juan Mario. Yo también me quedo con esa reflexión, y también me quedo con esta actitud de Balaam, ¿no? De que por encima incluso de sus intereses perdió toda la recompensa, pero obedeció el mandato de Dios. Y para mí también eso es importante, de que por encima de nuestros intereses siempre antepongamos los intereses del Evangelio, los intereses de Dios, que es el que realmente nos ha llamado a cada uno de nosotros. Y creo que eso hace muchísima falta hoy en día en el pueblo cristiano, entre los clérigos, entre los pastores, incluso entre el pueblo de Dios. Hace falta mucha fidelidad a Dios, anteponiendo los intereses mezquinos e intereses humanos. Sí, y fíjate que tanto es así que realmente la historia de Balaam nos viene a evidenciar que contra todo lo que a veces se dice, Dios no siempre, hay determinados casos en los que no lo hace. Dios no siempre le permite al hombre actuar todo lo mal que pudiera, ¿eh? Y eso es una cosa muy importante, porque si el ser humano, la especie humana, no hubiera tenido, un freno a la maldad que hubiera podido desarrollar, probablemente ya no existiríamos. A ver, todos nos horrorizamos hoy cuando se habla, por ejemplo, de las barbaridades que hay en las guerras, ¿no? Y desgraciadamente en este mundo estamos viviendo guerras. O la Segunda Guerra Mundial, la masacre, la Shoah con los judíos, por ejemplo, en Alemania. Sí, eso fueron manifestaciones de maldad, de pura maldad. Pero no, hubo frenos. Si no, no sabríamos dónde estaríamos hoy, ¿no? Imaginémonos, por ejemplo, un mundo en el que hubieran vencido asesinos y criminales. O sea, a lo mejor no existiríamos nosotros hoy. Dios permite la maldad humana, lógicamente, pero también le pone freno, también interviene cuando dice: aquí ya no, o hasta aquí llegas y de aquí ya no pasas, ¿no? La historia de Balaam nos enseña también esto. Totalmente.
Así pues que ha sido todo por hoy, queridos hermanos, oyentes de Radio Anglicana, esperando que esto haya aportado luz para vuestro acercamiento al Señor a través de las Escrituras y en especial a través de este libro de los números. Le agradecemos como siempre de corazón a nuestro querido el reverendo Juan María Tellería por su tiempo y por compartir también con nosotros estos conocimientos que Dios le ha dado. Muchísimas gracias a vosotros, y de corazón. Totalmente. También pues gracias a nuestros oyentes, que ellos son la razón de ser y la razón de este espacio. Gracias a los que nos han acompañado en las aplicaciones móviles, en la página web, en las distintas plataformas donde también estamos emitiendo en este momento a través de vídeo. Muchísimas gracias a los que nos han reportado sintonía, a los que nos han enviado sus aportes, sus preguntas, sus comentarios y de esa manera pues enriqueciendo nuestro espacio. Les animamos para dentro de 8 días, si Dios así lo permite, continuaremos con estas reflexiones en torno al libro de los números. Recordarles también que en nuestro canal de YouTube de Radio Anglicana, allí en una de las listas de reproducción del libro de los números, tienen los 8 programas anteriores sobre este libro, para que puedan también tener una vista panorámica. Gracias también a Radio San Mateo, Radio San Juan, que han retransmitido y que están retransmitiendo nuestra señal. Y pues los esperamos dentro de 8 días, si Dios así lo permite. Alabado sea Jesucristo. Amén. Amén. Tu palabra es la luz, mi vida, Señor, está siempre en peligro. Pero no olvido tu voluntad. Lámpara es tu palabra. Usted está en sintonía de Radio Anglicana, transmitiendo vía internet en www.radioanglicana.es. También puede escucharnos en su dispositivo móvil, descargando nuestra aplicación para Android e iOS. Radio Anglicana, la voz de la Iglesia.